Ya, entonces, chiquillos, ¿cuál de las siguientes expresiones son equivalentes a 1? La primera, log de 1 partido en A más log de A. ¿Qué había dicho yo de los logaritmos que se escribían como 1 partido A? Los que estuvieron en la otra clase. Menos 1, ¿cierto? Lo que uno hace es que uno escribe logaritmo de A elevado a menos 1 y como ese es una potencia, queda multiplicando afuera menos 1 por el logaritmo de A más el logaritmo de A y eso es básicamente menos log de A más log de A. Como no sé qué valor tiene el logaritmo de A, pero si lo estoy restando y lo estoy sumando, eso da un gran 0. ¿Ya? Entonces eso es igual a 0. Entonces esta no es igual a 1. Y acá dice toda esta cosa con x mayor que 0. Entonces, ¿qué haría uno ahí? Logaritmo de base x, de x cuadrado más x partido x más 1. ¿Qué podemos hacer acá? Ah, chicos, necesito que me respondan ustedes. ¿Qué haría usted aquí? Si ve una expresión algebraica, ¿qué es lo primero que uno debería pensar hacer? Sobre todo en una fracción. Factorizar, chicos. Siempre que vean una expresión algebraica, usted factorice, como pueda. Eso es x de x más 1 partido x más 1. Ahora, este ejercicio tendría problemas si x fuera negativo, pero nos están diciendo que x es positivo, entonces no hay problema. Y me fijo que arriba tengo un x más 1, abajo tengo un x más 1, entonces lo puedo simplificar y me queda el logaritmo de x de x. Y como tengo la misma base y el mismo argumento, eso va a ser igual a 1. Entonces la segunda sí es correcta. ¿Alguna duda con ese ejercicio, chiquillos? Buenas tardes, Francisca. ¿Alguna duda con esa factorización, algo? ¿No? ¿Todo claro? Excelente. Todo porque acabo de llegar. Ya, pero, mire, Francisca, lo único que hemos hecho hasta ahora, ¿a todo esto se vio la clase de logaritmo del sábado, Francisca? No. Ya la tiene de tarea, por si acaso. Está en YouTube. Explico absolutamente todo el logaritmo. Ya, ¿qué pasa con logaritmo de 0,001? Siempre que vean logaritmos con muchos ceros, 0,00 algo, o potencias de, o números con muchos ceros, no sé, pues como 3000, 10.000 o lo que sea, usted tiene que pensar en las potencias de 10, como esto es un logaritmo de base 10. En este caso sería lo mismo que decir que es 1 dividido 1000, o mejor dicho, 10 elevado a menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1000 es 10 elevado a 3 y para convertirlo en 1 partido 1000 es 10 elevado a menos 3. Como yo lo transformo a 10 elevado a menos 3, yo tendría el logaritmo de menos un tercio. Logaritmo de menos un tercio. Y quedaría de 10 elevado a menos 3. ¿Qué ocurre con ese menos 3? Ese menos 3, como está en la potencia, tiene que salir
multiplicando hacia afuera, entonces quedaría menos 1/3 por menos 3 por el logaritmo de 10. Ahora, yo sé que el logaritmo de 10, como está en base 10, es igual a 1. Misma base, mismo argumento, igual a 1. Y el negativo con el negativo se van, y el 1/3 por 3 va a dar 1. Entonces 1 por 1 sigue siendo 1, y la segunda también sería correcta. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Me siguió el razonamiento, Francisca? ¿Cómo está con logaritmo? Muy mal, voy a tener que ver la clase pasada. Sí, yo creo que va a tener que ver la clase completa. Explico absolutamente todo. De verdad que salió buena esa clase del sábado, así que véasela. Ya. El valor de logaritmo de 5 de menos 32 es... Aquí. ¿Qué pasa con...? Bueno, no hablé mucho de eso ya, pero digamos que usted debería intentar hacer este logaritmo. Se supone que tiene el logaritmo de la raíz quinta de menos 32. Este ejercicio tiene una pillería, pero ya voy a explicar la pillería. ¿Qué es lo que ocurre? El logaritmo, esto quedaría 1/5 por la raíz. Recuerden, la raíz siempre salen dividiendo fuera del logaritmo. Menos 32. Ya, Francisca, para que no esté tan colgada en la clase. Voy a hacerme un resumen express de lo que es el logaritmo. Para que... Ya, entonces, Francisco, ¿usted recuerda la definición del logaritmo? Logaritmo A de B igual C. Eso significa que usted está buscando A elevado a C le va a dar igual a B. En números, para que entiendan, logaritmo base 3 de 81. ¿Cuánto es? Usted se está haciendo la pregunta de 3 elevado a igual a X, ¿ya? Usted se está haciendo la pregunta de 3 elevado a ¿qué número le da 81? ¿A qué número le da 80, 3 elevado a qué número le da 81? Francisca, esto es pregunta para usted. Estoy pensando, estoy recién despertando, profe. 2:30 del día, por Dios. Sí. 81. Sí, 81. Tiene que pensar en las potencias de 3. 3 por 3, 9 9. por 3, ¿Por qué no es 27. potencia de... Ah, ¿Por ¿qué? qué no es potencia de 3? ¿Por qué qué? ¿Por qué en la potencia de 3? Porque la base del logaritmo, este numerito que va abajo en el logaritmo, es el 3. En el caso de que no tengan ningún número, por ejemplo, no sé, por el logaritmo de 37, acá se asume que hay un 10 cuando no se escribe la base. Ya en este caso, como yo le puse el logaritmo de 3, usted piensa en 3 elevado a qué número le da el 81. Entonces tiene que ir multiplicando 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿Cuántas veces multiplico el 3? En el fondo es 3 elevado a 4. Da 81. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el logaritmo? El logaritmo pregunta por quién es el exponente. ¿A qué exponente, a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 81? En este caso, la respuesta es 4. Entonces, esta expresión, logaritmo 3 de 81, tiene como valor 4. Representa un 4, solamente que de una manera distinta. ¿Ya? A ver, para ver si entendió la idea. Logaritmo 2 de 8.
Entonces 2 elevado a qué número me está dando 8. Esa es la pregunta que le está haciendo el logaritmo. ¿Por 2? Ah, se está oscureciendo. Sí. ¿A cuánto? ¿Por 2? No, 2 elevado a 2 es 4. Ah, por 3 entonces sí. 2 elevado a 3. Porque 2 por 2 por 2 igual a 8. ¿Ya? Entonces la respuesta, el valor de ese logaritmo es 3. Eso vale el logaritmo. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, sí. Ya. Logaritmo 4 de... No, lo voy a molestar un poco más con las potencias de 2. Logaritmo 2 de 64. Entonces, 2 elevado a qué número da 64. Por 6. 2 elevado a 6. ¿Sí? Sí, 2 elevado a 6. Entonces, el valor de este logaritmo es 6. ¿Ya? Ya, sí. Ya, eso es la esencia del logaritmo. Ahora, al igual como se dio cuenta, el logaritmo responde a lo que es una potencia. Siempre busca lo que es la potencia. Entonces dice 3 elevado a x igual a 81. Como tiene que ver con las potencias, sus propiedades están ligadas a las propiedades de las potencias que usted aprendió en algún momento en su vida. Entonces, hay 4 propiedades principales que tiene que manejar siempre al revés y al derecho. Primero, logaritmo de la suma. Si usted tiene el logaritmo de 5 más logaritmo de 20, usted está sumando esos dos logaritmos. Lo que uno hace es que ahí sería como una suma de exponentes. Y la suma de exponentes al final se convertía en una... tenía que ver con la multiplicación de las bases. Si no me entiende eso, no importa. Simplemente recuerde que la suma de los logaritmos por fuera, dos logaritmos separados sumándose, es equivalente a la multiplicación de sus argumentos. 5 por 20. ¿Cuánto es 5 por 20? ¿Qué? 5 por 20, ¿cuánto es? 100. 100. ¿Y el logaritmo de 100 cuánto valdría? Ahí es un 10, ¿cierto? Sí, es un 10. Entonces, por... Ay, no sé. 10 elevado a cuánto da 100? 10 elevado a 2. A 2, ¿ya? Entonces, la propiedad acá dice que usted siempre que tenga la suma de los logaritmos, usted puede multiplicar sus argumentos y eso le puede ayudar a llegar a la respuesta. Usted no sabe cuánto vale el logaritmo de 5, usted tampoco sabe cuánto vale el logaritmo de 20, pero usted sabe que la suma de esos dos tiene que darle 2, sí o sí. ¿Ya? Lo mismo pasa para la resta. Si usted tiene el logaritmo de, no sé, 200 menos el logaritmo de 2, usted no sabe cuál es el valor de cada uno de ellos por separado, pero puede aplicar la propiedad de la resta, que en vez de multiplicar, usted divide. Logaritmo de 200 dividido 2, que le va a dar el mismo logaritmo de 100, por ejemplo, y usted sabe que eso vale 2. ¿Ya? La otra, la suma se convierte en multiplicación, la resta se convierte en división, la potencia se va a pasar esto, el logaritmo de, no sé, en base 2 de... da lo mismo, en verdad, que no, ya, logaritmo 35 elevado a 7. Si usted tiene una potencia dentro de un logaritmo, esa potencia siempre sale multiplicando al logaritmo. Se pone primero, sí. Sí, y multiplica. Es como un coeficiente numérico lo que queda allá afuera. 7 por logaritmo 35. Y con la raíz pasa lo contrario. Si usted tiene una raíz, la raíz
tiene que ver con el numerito que está acá, que en la raíz cuadrada no se escribe. En ese caso pasa dividiendo. En este caso sería 1/2 logaritmo de 35. Entonces, al final, como va a ser la propiedad combinada, usted si tiene una raíz quinta del logaritmo de 35 elevado a 8, usted sabe que el 8 multiplica, el 5 divide. Si no hay potencia, acá se pone un 1. Me queda el logaritmo de 35. ¿Ya? Esas son las propiedades. Entonces, en el fondo, lo que hace las propiedades es que convierte todas las operaciones en otras. La suma en multiplicación, la resta en división, la potencia en multiplicación y la raíz en una división. ¿Ya? Eso es lo que tiene que recordar como para entender un poco lo que estamos haciendo acá en la guía. Ya. Habiendo dicho eso, igual tiene que verse la clase del sábado, sí o sí. El problema con este ejercicio acá es que yo tengo un logaritmo de la raíz quinta de menos 32 y acá yo tengo el 1/5 logaritmo de 32 de menos 32 y ahí quedó. ¿Cuál es el problema? Acá hay una regla que no le había mencionado, que los logaritmos no pueden tener negativos, ¿ya? Funcionan exactamente como las raíces cuadradas. No pueden funcionar con los números negativos. Entonces la respuesta de esto es al tiro que no está definido, ¿ya? No se puede hacer este ejercicio porque no funcionan con los números negativos. ¿Por qué pasa eso? Porque, digamos, el ejemplo más simple, si yo pusiera logaritmo 3 de menos 9, usted tendría que hacerse la pregunta, 3 elevado a qué número me da menos 9. No existe ese número. Puede ser 2, le va a dar 9, y si pone el menos 2, le da 1 menos. No hay forma que una potencia le dé un número negativo. Entonces, como no existe esa potencia, los logaritmos no pueden funcionar con los números negativos. Así que siempre que se encuentre con un número negativo en un logaritmo, al tiro no está definido los reales. ¿Ya? Ni siquiera con lo imaginario. Ni siquiera con lo imaginario. Profe, Porque ¿sabe que yo no pude ir a dar el ensayo al colegio, pero me dijeron que igual trajeron preguntas con los números imaginarios? ese fue el error del ensayo nomás, porque la PTU no le van a salir los números imaginarios. Ah, ¿Ya? Porque ese ensayo lo sacó el jefe de UTP de puntaje nacional y no debió haber filtrado todas las preguntas como debía. ¿Ya? Así que no se preocupe. Ya. Esta cosa. Logaritmo base 2 de 8, 1 más x es igual a 3. ¿Cuál es el valor de x? ¿Cómo se soluciona esto? Para solucionar esto, usted tiene que transformar esta pregunta a potencia. Entonces, acá, ¿quién sería la base? ¿es 0 o no? No sé. ¿Cuál sería la base? ¿Cómo la base? La base, al transformar el logaritmo a potencia, ¿quién sería la base? Base 2, el numerito de ahí. ¿A quién está elevado? A 3. A 3. Y eso tiene que ser igual a 8 partido 1 más x. Entonces 2 elevado a 3 es 8. Y 8 partido 1 más x. ¿Qué valor tiene que tener x para que 8 sea igual a 8? Tiene que ser igual a 0. 0. Sí. Ya, pero este es como el camino a hacer. Usted transforma esto a modo potencia y le queda una ecuación que puede resolver fácilmente. ¿Ya? Yo no lo pensé como lo hizo usted, ¿Cómo lo pensó? porque yo dije, si el logaritmo es de 2 y tiene el resultado es como
3. 3 tiene que ser 8, po. Sí, Entonces, tiene que ser, el de abajo tiene que quedar arriba igual 8. sí, está bien. Entonces, por eso no. Está bien. Pero imagínense una que le ponen una ecuación más fea o un valor más extraño. Tendría que hacer la ecuación. Pero está bien. Ya, sigamos. Logaritmo 3 de 2 más logaritmo 3 de b más 1 es igual a 1. Entonces, b es igual a, ya, logaritmo 3 de 2 más el logaritmo 3 de b más 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué propiedad yo debería aplicar acá? Multiplicación. Sí, si yo tengo la suma de los logaritmos, me queda el logaritmo de base 3 de 2 por b más 1. Ahora, eso está siendo igual a 1. Entonces, acá usted se responde a la pregunta, 3 elevado a qué número? No. 3 elevado a 1, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? Entonces, el resultado de acá, para que este logaritmo tenga valor a 1, tiene que ser igual a 3. 3. Entonces, usted hace esa ecuación de 2 paréntesis b más 1 es igual a 3. Lo resuelve, le queda b más 1 es igual a 3 medios y le va a quedar 3 medios menos 1, que lo transformo a 2 medios y me queda 1 medio. Y vendría siendo 1 medio la respuesta. Ya, ¿me siguieron los demás? Benjamín, Diego, Martina, Leslie. ¿Están claros? ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿y si el logaritmo hubiera sido diferente? No hubiera sido lo mismo un 3. Si hubiera sido acá, por ejemplo, distinto de 1. No, si hubiera sido logaritmo de 3 y el otro logaritmo de 4. ¿No se hubiera juntado como ese? Ah, no se puede juntar. No, no, ¿Cómo no. lo No, en el caso que le salga algo así, logaritmo 3 de, no sé, 6, logaritmo de 4 de 8, en ese caso, usted no puede hacer nada excepto hacer un cambio de base, pero así todo el cambio de base no le asegura nada. ¿Ya? El cambio de base es otra propiedad que también la pasé en la clase pasada, que dice que si usted tiene ya logaritmo 16 de 32, ¿ya? Por ejemplo, este logaritmo no tiene solución, ¿cierto? 16 elevado a nada te da 32. Por lo menos ningún número entero. Cuando pasa eso, uno debería intentar buscar una base que le sirva para resolver ambos logaritmos. En este caso, base 2. Entonces, lo que dice el cambio de base es que usted divide en dos logaritmos, pone su nueva base, y arriba queda el 32 y abajo el 16. Entonces, sí, algo me acuerdo. ¿qué pasa cuando pasa eso? Logaritmo 2 de 32 es 5 arriba, logaritmo 2 de 16 es 4 abajo. Entonces, de esa forma usted soluciona el logaritmo cambiando la base, pero para eso usted separa el logaritmo en una división, en dos logaritmos. Ese es el cambio de base. Esa es la única forma de trabajar con logaritmos de distinta base. Y así todo, no siempre va a llegar a algún resultado. ¿Pero el 5 cuarto era el resultado del logaritmo? Sí, pues, el ¿O cómo logaritmo. iba a quedar? No, sí es el resultado del logaritmo. El logaritmo de 16 de 32 es 5 cuartos. ¿Ya? Ah, ya. Ese es el resultado. Solamente que para llegar tengo que hacer el cambio de base porque si se fija es un número súper extraño. Sí. ¿Cuándo ha hecho, no sé, pues 16 elevado a 5 cuartos? ¿Sabe resolver eso? No. Es un número que uno no eleva usualmente. Pero es esa. Ya. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de 105? ¿Ya? Logaritmo de 105.
Ya, entonces, ¿qué formas tenemos de separar un logaritmo? La, Multiplica. La la- suma porque se multiplica, ¿no? es buscar los factores. La única opción que tiene acá es buscar los factores, porque este no es potencia de nadie. 105 no es potencia de ningún número común y corriente. Esta respuesta no lo es, por si acaso. Eso es para despistar a los que no saben. En este caso, 105 es 5 por, digamos, por 5 es 21. 5 por 21, y eso va a ser igual al logaritmo de 5 por 3 por 7. Entonces acá yo puedo sacar mis combinaciones. Eso significa que... ¿Aló? ¿Me escuchan? A ratos. ¿Se cortó? ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Sí, Ya. profe. Ya. Como tengo 5 por 3 por 7, esa es la descomposición del 105. Yo puedo hacer las combinaciones. Logaritmo de 5 más logaritmo de 3 más logaritmo de 7, que vendría siendo esta respuesta de acá. También pudo haber servido, por ejemplo, el logaritmo de 15 más el logaritmo de 7, o haber escrito el logaritmo de 5 más el logaritmo de 21. Ya esas son las tres opciones que pudo haber descompuesto este logaritmo. El 15 de juntar el 5 por 3 me da 15, y el 21 de juntar el 3 por 7. O simplemente todos separados, 5 más 3 más 7, que vendría siendo la respuesta E. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, excelente. Siguiente. Logaritmo P de 128 es igual a menos 7. ¿Ya? No se confundan lo que les dije de que los logaritmos no pueden trabajar con negativos. No pueden trabajar con negativos, pero el resultado de un logaritmo sí puede ser negativo todo el rato. El resultado. ¿Ya? No es lo mismo el resultado que el argumento. 1 de 128 es igual a menos 7. Entonces, 128 potencia de quién es. En el fondo le está diciendo P elevado a menos 7 es igual a 1 partido 128. ¿Ya? El negativo nos da ese 1, así que no hay problema. En el fondo le está diciendo el número elevado a 7 es 128. ¿4 o no? No, 2. No. ¿Ya? La respuesta es 2. 2 elevado a 7 es 128. Ahora el negativo es el que nos da la fracción, por si acaso. El negativo no es que haya desaparecido. Y no vayan a responder menos 2 porque recuerden que las bases no pueden ser negativas ni el argumento tampoco puede ser negativo. ¿Ya? En un logaritmo ni S ni S pueden ser negativos. El resultado sí. Por si acaso. Profe, ¿Diga? en la prueba igual van a salir hartos de límite y eso de las funciones y eso. Límites no. Ahora, No, pues, la no materia que límites. vimos, el La límite, materia que sí. vimos, sí, eso. Sí, sí, va a salir. De hecho, mira aquí, acá tengo el temario. El temario, Pero mi pregunta es que esa materia nos pasó a nosotros por estar en el electivo, pero los que estaban en común en matemáticas no lo vieron tanto como nosotros. no. Ahora, eso es desventaja para los que no estaban en el electivo, pero las clases igual las pueden ver. Ahora, lo que pasa es que ustedes, como el curso que tuvieron, no alcanzaron a ver también funciones. Pues. Entonces, el electivo de límite utiliza toda la materia de funciones y es imposible que le enseñe límites si no sabe funciones. Por eso, en vez de enseñarle límites, que era imposible sin que supieran funciones, le enseñé todo lo que tenían que saber de funciones para la PSU.
¿Me van siguiendo? Ahora, Sí, ¿cómo haber solucionado eso? Es que hubieran tenido un buen profe desde séptimo básico que le hubiera enseñado todas las cosas bien desde un principio. Y ahí hubieran podido saber todo lo que tenían que saber. Ahora, fíjese acá, álgebra y funciones. A las expresiones algebraicas es simplemente saber álgebra. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado, eso lo vimos el año pasado igual. mm, Sistema de ecuaciones, esto no lo he visto, lo tengo que repasar ahora en el preu. Los sistemas, lo vimos en algún momento, pero lo hay que repasarlo. Ecuaciones de segundo grado, eso ya lo deben saber al revés y al derecho. Lineal de afín, al revés y al derecho. Inversa la pasé en el último día de clase de del límite. La cuadrática, de nuevo, al revés y al derecho deberían saberla, y la potencia esa debería pasársela un poquito, pero no es mucho la materia que tiene que ver. ¿Ya? Y eso es toda la materia de álgebra y funciones. Entonces, esta parte de acá, eso ya deberían saberlo, eso no se lo voy a enseñar a esta altura de la vida. Esto también deberían saberlo, puedo repasarle lo que es inecuaciones, que lo vimos en algún momento, pero se lo puedo repasar. Esto lo vamos a repasar sí o sí. La ecuación del segundo grado, no. La función lineal tampoco. La función inversa sí lo voy a repasar, la función cuadrática no. La potencia sí. Ese por lo menos mi plan. Tengo que repasar toda esta parte de geometría a todo esto. Y, pucha, esto se lo pasé el año pasado, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿no? Para ver el último eje temático. Y la parte de números, esa ya la tiene que estudiar más o menos solito, ¿ya? Volvamos al ejercicio, ¿ya? Nos van quedando 2 minutos, alcanzamos a hacer un ejercicio más y nos cambiamos de reunión. Ya, la expresión logaritmo x de 2, logaritmo x de 8 es igual a 2. ¿Cuál es el valor de x? Ya, esta pregunta es un poco... Es como fácil, pero ni tan fácil. Entonces, ¿qué está diciendo el logaritmo? Nos está diciendo que existe un número que elevado a 2 nos da igual a 8. Siempre que vean así una igualdad así muy simple logaritmo, siempre piense en su forma de potencia. Siempre con el logaritmo intente pensarlo en forma de potencia. Entonces, acá, ¿cómo soluciona esta ecuación? X cuadrado igual a 8. Simplemente, me saltó la 6. Ya después hago la 6. X cuadrado es igual a 8. Lo único que nos queda hacer acá es aplicar la raíz. Nos queda que X es igual a la raíz de 8. Bueno, más o menos la raíz de 8. Pero como estamos trabajando en logaritmos, ese no puede ser un valor negativo, entonces elimino la solución negativa y me queda solamente la positiva. La raíz de 8 no está en las opciones. ¿Qué tengo que hacer? Descomponerla. Raíz de 4 por 2. Ya me quedaría raíz de 4 por raíz de 2. Y la raíz de 4 es 2. Entonces me queda 2 raíz de 2. ¿Ya? Y esa es toda la magia. Ahora, la 6 sí la hice por Leslie. La respondí así. Sí, era esa de que 2 elevado a cuánto. Bueno, ¿qué número elevado a 7 daba 128? Que era 2. La 8. Menos de un minuto. Ya, nos cambiamos, chicos. Nos vemos en la otra reunión. La tiro al tiro por el Classroom. Chao, chao.